Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a platicar sobre el segundo proyecto del curso, que consiste en pues hacer una comparación entre lo que son las compuertas lógicas, la lógica proposicional y pues básicamente cómo utilizar estos elementos dentro de el lenguaje de programación Haskell, que es el lenguaje que pues hemos estado utilizando, ¿no? Entonces, básicamente, y seguramente lo verán en otras materias, las compuertas lógicas son, pues son circuitos electrónicos que se conforman por transistores, ¿no? Que son dispositivos muy pequeñitos, y en los cuales se encuentran pues algunos elementos especiales que nos van generando señales de voltaje, ¿no? Lo cual pues puede hacer que se prenda, por ejemplo, un foco, que se accione algún botón, que aparezca algún número en una pantalla o algo por el estilo, ¿no? Pero básicamente todo esto lo que hace es pues representar los resultados mediante, pues dado que estamos manejando voltaje, pues mostramos los resultados de forma booleana, es decir, puede ser un 1 o un 0, puede ser un verdadero un falso, un encendido o un apagado, etcétera, ¿no? Entonces todos estos circuitos que ahorita vamos a ver el dibujo se representan o se funcionan mediante operaciones lógicas. A las operaciones que nosotros les llamamos, por ejemplo, conjunción y disyunción en el área de circuitos electrónicos, pues tenemos que se les llaman suma y multiplicación, pero realmente son operaciones equivalentes, ¿no? También tenemos negaciones, entre muchas otras, ¿no? Entonces existen distintos tipos de compuertas a las cuales pues nos van a permitir conectar distintos componentes, y dependiendo del componente que estemos conectando, pues va a pasar, vamos a tener algún resultado diferente, ¿no? Entonces, básicamente todas tienen sus tablas de verdad. Cada compuerta tiene especificada una tabla de verdad para que sepamos cómo funciona, y pues es igualito que en la lógica proposicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de compuertas lógicas. Vemos que tenemos un interruptor que puede estar encendido o apagado. Entonces esto lo puedo representar como un 0 o un 1. Y tenemos distintas compuertas, ¿no? Que pueden representar, por ejemplo, sumas, multiplicaciones, ¿no? Que en nuestro ámbito de la lógica proposicional, pues corresponde a conjunciones, disyunciones, negaciones. Entonces cada uno de estos componentes que vemos aquí es a lo que le llamamos compuerta. Si se dan cuenta, la compuerta recibe dos entradas, y dependiendo de la tabla de verdad que tenga esa compuerta, pues nos produce una salida, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta línea azul, lo cual nos indica que está pasando corriente, por lo tanto podemos decir que esto tiene un valor de 1 de encendido, y este otro está en blanco, lo cual nos indica que está apagado el interruptor. Por lo tanto, ¿no? Esto pues podría tener un valor de 0. Si pensamos que esta compuerta, por ejemplo, es la conjunción, que aquí la conocemos como multiplicación, pues lo que estamos teniendo es 1 y 0, ¿no? Y si se acuerdan, eso, su tabla de verdad nos dice que es 0, por lo tanto este foco por eso está apagado. O por ejemplo, esta otra compuerta que tenemos aquí es una disyunción o una suma, lo cual nos dice, mira, este es verdadero, este es falso, por lo tanto, verdadero o falso es verdadero, y por lo tanto enciendo el foco, ¿no? Y así podemos checar otras compuertas, ¿no? Por ejemplo, esta última representa la negación, porque vemos que este tiene un estado de 1 y termina con un estado de 0, ¿no? Entonces, son distintos el comportamiento de las compuertas, cada uno tiene un dibujo diferente. Si estuviéramos haciendo esto físicamente, pues sería una pieza diferente también. Y pues tenemos que saber cómo funciona cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a tener algunas compuertas básicas que las tenemos aquí. Vamos a tener la compuerta de true, que en los circuitos lógicos las representamos con 1. La compuerta false, que las representamos con 0. En la lógica tenemos a la conjunción, que en los circuitos lógicos se conoce como AND o como el operador de multiplicación. En la lógica tenemos la disyunción, que en los circuitos lógicos es el OR o el operador de suma. Tenemos la negación, que en lógica pues la representamos con este simbolito, pero en los circuitos lógicos le llamamos NOT, y los representamos poniendo una rayita sobre nuestras variables, ¿no? Entonces así se ven las compuertas básicas de los circuitos lógicos.
La compuerta AND, pues justamente la compuerta que corresponde a la conjunción, ¿no? Y las representamos como una triplicación. Su tabla de verdad es exactamente la que ya teníamos, ¿no? Que esta en la última columna va a ser 1 siempre y cuando las dos variables fueran verdaderas. En este caso, en lugar de variables, pues tenemos componentes, ¿no? Entonces así se representa la conjunción. Entonces si alguna de estas dos entradas es 0, pues la salida será 0 también, que es lo que nos está diciendo la tabla de verdad. Entonces esto, si yo lo quisiera simular en Haskell, pues puedo definir una compuerta lógica AND que reciba dos entradas. Entonces yo puedo verificar si la entrada 1 pues tiene un valor de encendido y la entrada 2 también tienen un valor de encendido. Entonces puedo concluir 1 para decirle a la compuerta que pues esto es 1. En caso de que alguna de estas compuertas no sean 1, pues ponemos un else y le ponemos un 0. ¿No? Aquí dense cuenta que nos estamos auxiliando también de los operadores lógicos que ya tiene Haskell para implementar funciones booleanas, ¿no? Entonces esta es una forma. If es nuestro amigo y con if podemos simular todos estos comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago la compuerta lógica AND que definí con 1 y 1, me devuelve 1 y para cualquier otro caso nos devuelve 0, ¿no? Por el otro lado, la compuerta OR, que se representa por una suma, pues tiene el mismo comportamiento, solo es falsa si sus dos entradas son falsas y en otro caso es verdadera, ¿no? Así se dibuja la compuerta OR. Entonces su primer ejercicio consiste en implementar la función OR, ¿no? Aquí ya les dimos un esqueleto, pero ustedes tienen que poner la condición y se pueden basar mucho en la que tenemos acá, ¿sale? En la compuerta NOT, que básicamente si le pasa un 0 lo cambia a 1 y un 1 lo cambia a 0, es equivalente. Entonces así se representa con este triangulito y un círculo, ¿no? Y entonces su tercer ejercicio pues consiste en implementar también la definición de la negación, ¿no? Otras compuertas un poquito más sofisticadas, que son la combinación de otras, son por ejemplo la compuerta NAND. A un NAND también se le conoce como un AND negado y trabaja al contrario de un AND, es decir, una vez que aplica la conjunción, al resultado lo niega, ¿no? Entonces, si mi conjunción fue, o si mi AND me devolvió un 1, al final me devuelve 0 el NAND. Si la conjunción o el AND me devolvió 0, al final el NAND devuelve un 1. Entonces esta es su tabla de verdad. 0 o 0, que si se acuerdan, más bien 0 y 0 era 1, pero como lo estamos negando, perdón, 0 y 0 era 0, pero como lo estamos negando nos queda 1. 0 y 1 era 0, pero como lo estamos negando nos queda 1. 1 y 0 nos quedaba 0, pero como lo estamos negando nos queda 1. 1 y 1 era 1, pero como lo estamos negando nos queda 0. Y la diferencia entre la compuerta AND y NAND en dibujo es que el AND solo tiene este simbolito sin tener una bolita enfrente y el NAND pues sí tiene esta bolita enfrente, ¿no? Entonces también podemos definir la compuerta NAND pues simplemente usando la compuerta NOT que ustedes tienen que definir y aplicándola al AND que ya teníamos, ¿no? Entonces es algo bastante sencillo, ¿no? Ahora, aquí estamos usando el AND, ¿no? Como un tercer ejercicio, pueden definir ahora una función NAND2, que en lugar de definirse usando estos dos operadores, que utilice en su lugar el NOT y el OR, ¿no? Ahí piensen en alguna equivalencia lógica de las que ya hemos visto y puede servirles serles de utilidad. El NOR, pues evidentemente también es aplicar el OR y luego negarlo. Si se dan cuenta aquí, la única que era falsa era cuando los dos eran ceros, pero como lo estamos negando ahora es 1, y en todos los demás casos tenemos ceros, ¿no? Entonces el ejercicio 4 es generar el NOR, y el ejercicio 5 es hacer también un NOR, pero utilizando NOT y AND, ¿no? Aquí pueden usar NOT y OR, pero aquí tienen que usar NOT y AND. Acuérdense aquí, al igual que en el AND, pueden usar una equivalencia lógica, ¿no? Por otro lado tenemos la compuerta XOR. XOR sí no es una negación ni nada por el estilo. De hecho es un OR exclusivo en el sentido de que estos valores de entrada si son iguales al estado de salida, ¿no? O sea, si los dos valores son
iguales, nuestra salida va a ser 0. Y si las dos entradas son diferentes, la salida es 1. Entonces 0 XOR 0 es 0, 0 XOR 1 es 1, 1 XOR 0 es 1 y 1 XOR 1 es 0. ¿Sale? Entonces aquí se le llama exclusiva porque con que una de las dos sea verdadera, esto ya es verdadero, pero no necesariamente las dos tienen que ser verdaderas, ¿no? Es como el único cambio con respecto al OR. Entonces aquí pueden definir, o el ejercicio 6 es que definan su propia compuerta XOR. También tenemos al XNOR, que justamente lo que hace es todo lo contrario al XOR, ¿no? Que justamente lo que hace es invertir los valores, ¿no? En lugar de tener que si los dos son diferentes es 1, el XNOR lo que hace es, si los dos son diferentes te devuelve 1, perdón, si los dos son iguales es 1 y si los dos son diferentes es 0. Esto podría ser equivalente a el operador de equivalencia, ¿no? El sí solo sí que ya hemos estado manejando. Este es su dibujo, ¿no? Entonces su ejercicio 7 es que definan el XNOR. Y entonces con esas compuertas vamos a pues aprender a construir circuitos lógicos, ¿no? Hacer ya circuitos mucho más complejos. Entonces justamente vamos a definir esos circuitos como si fuera una función lógica. Ya en el proyecto pasado definimos funciones, entonces ahora vamos a definir funciones en términos de todas las compuertas lógicas que definan ustedes en sus ejercicios, ¿no? Entonces vamos a ver como ejemplo este circuito. Aquí estos botoncitos que tenemos pueden verlos como entradas. Entonces, por ejemplo, aquí este botón tiene una entrada de 1, este de 1 y este de 1. Entonces Z vale 1, Y vale 1 y X vale 1. Puedo ir cambiando esos valores, pero el resultado completo pues nos los van a dar estas compuertas que yo las puedo representar con una función, ¿no? Entonces vemos este circuito que tiene sus 3 entradas. Entonces aquí vemos varios componentes. Vamos a ir viendo cómo se construyen, ¿no? Entonces nos dice, la primera compuerta que está marcada con un 1 corresponde con un AND, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿no? Este es un AND. Es un AND que se está aplicando con Z y con Y, ¿no? Entonces la salida de ese AND se le pasa a esta otra compuerta y básicamente si yo quiero hacer esto en Haskell y yo ya tengo la función, pues simplemente tengo que hacer un AND C de Z con Y, ¿no? Que sería esto. Luego la compuerta 2, que es esta, es un OR entre Y, ¿no? Y X. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es un OR, bueno, entre X y Y da lo mismo en este caso, ¿no? La compuerta 3 es un NOT con entrada X. Aquí está la compuerta 3, ¿no? Es un NOT a X. Entonces esta compuerta 4 va a recibir a la X negada. La 4 es un XOR cuyas entradas y salidas son las compuertas 1 y 3, ¿no? Este es el XOR que recibe como entrada la salida de este AND y la salida de este NOT, ¿no? Entonces el XOR pues básicamente es un XOR entre el AND de ZY y el NOT de X. Y finalmente la 5, que es todo esto, es un AND entre la salida de este XOR y la salida del OR, ¿no? Entonces este AND justamente lo que hace es combinar este AND, ¿no? con esta otra. Más bien todo esto nos representa el AND, ¿no? Es un AND general que tiene como salida lo del XOR y como salida lo del OR. Entonces esto lo puedo tomar como una función en Haskell diciendo, pues tienes que hacer un AND entre un XOR, otro AND y un NOT y un OR, ¿no? Entonces yo ya puedo usar ese circuito porque lo estoy definiendo como una función. Esto ya lo hicimos en el proyecto anterior y entonces ya nada más puedo ir variando los valores y eso sería como simular que estamos apagando aquí los circuitos, ¿no? Lo cual es bastante útil, ¿no? Entonces el ejercicio 8 es que definan la función para este circuito, ¿no? Usando, pues viendo cuáles son sus componentes, cómo se conectan y demás. Y ahora también podemos construir un circuito lógico mediante una tabla de verdad, ¿no? Simplemente viendo qué estado tienen las variables y qué salida nos da la función,
¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta tabla de verdad y el proceso consiste en, número 1, identificar los renglones donde la función sea igual a 1, que vemos que son estos dos renglones que ya están encerrados. Entonces, estos renglones son los que vamos a tomar para construir el circuito. Por ejemplo, en este caso me está diciendo, cuando x vale 0, y vale 1 y z vale 0, el circuito tiene que devolver 1, ¿no? Entonces, esta x, esta y y esta z las puedo ver como una conjunción, ¿no? Entonces esto sería el resultado de x y el resultado de y el de z dan como resultado 1. ¿En qué otro caso tiene 1? Pues cuando x sea 1, y sea 1 y z 1. Entonces el circuito devuelve 1 cuando pasa esto o cuando pasa esto. Entonces este renglón lo voy a representar como una conjunción, este también, y los dos los voy a unir mediante una disyunción o un OR, ¿no? Que es lo que nos está diciendo el punto 2. Nos dice, después de cada renglón se representa como una conjunción de las tres variables. Ahora, siempre que una variable aparezca como 0, la vamos a poner como una negación. Y cuando aparezca como 1, la escribimos tal cual. Entonces, por ejemplo, en el primer renglón tenemos 0, 1, 0. Entonces esto va a ser la negación de x y la negación de z, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. La negación de x y la negación de z, ¿no? Entonces, si simplifico, quito paréntesis y demás, pues esto quedaría justamente así, ¿no? Perdón, así, y este es el del último renglón que teníamos ahí, que eran pues las 3 con 1, ¿no? Era 1 y más bien x y z, ¿no? Y lo vamos haciendo de 2 en 2. Entonces, combinamos estas dos expresiones que ya generé con un OR, ¿no? Entonces, este es el primer renglón o el último renglón, ¿sale? Y este ya es el circuito que yo puedo generar. Entonces, a partir de este circuito lo puedo poner en un diagrama, ¿no? Porque estoy diciendo esto es un OR. Entonces, aquí el operador principal es un OR. ¿Qué tiene el OR del lado izquierdo? Pues tiene una conjunción. Del lado derecho, pues también es una conjunción. ¿De qué es la conjunción del lado izquierdo? Pues de otra conjunción, ¿no? Y algunas negaciones, ¿no? Entonces hay que ir ahí jugando con las conexiones, ¿vale? Y el circuito lo puedo representar en Haskell tal cual con esta fórmula, ¿no? Nada más hay que reescribirlo y ya puedo hacer algunas pruebas y nos da algunos valores, ¿no? Entonces el ejercicio 9 es que, dada esta tabla de verdad que tenemos aquí, obtengan la expresión lógica correspondiente, definir la función en Haskell y dibujar el diagrama del circuito lógico, ¿no? Después, las funciones f1 y f2, esta es la función f2 y la función f1 que fue la que definimos acá arriba. ¿Dónde está f1? A ver, ¿dónde pusimos el f1? ¿Dónde está? Bueno, sí, le pusimos circuito 3, pero es una fórmula, ¿no? Entonces vamos a ver o demostrar que estas dos funciones son equivalentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a usar las funciones de Haskell de los ejercicios anteriores y vamos a llenar esta tabla de verdad, ¿no? Entonces, chéquense cómo van ambas funciones o ambos circuitos, el F1 y el F2, y ven que sus estados de verdad son iguales. Y para el ejercicio B, háganlo usando las leyes de equivalencia que ya hemos visto, ¿no? Entonces, al final lo que tienen que entregar es un archivo práctica HS con las funciones que definieron en Haskell y un archivo práctica 2 PDF que tenga la información de los ejercicios 9 y 10, ¿no? Aquí solo son las funciones que definieron en Haskell, como el AND, el OR, todo eso. Aquí van a poner la expresión lógica, el circuito lógico que les quedó, la tabla de verdad de F1 y F2 para ver si son equivalentes y la demostración por medio de manipulación algebraica. Entonces, básicamente es aplicar todo lo que hemos visto de lógica proposicional hasta este momento, ¿sale? Entonces, pues bueno, cualquier duda la checamos en clase, por supuesto, y pues me pueden escribir por correo, por Telegram, por donde ustedes gusten, ¿sale? Entonces yo los veo en otro video, se cuidan mucho, bye bye.